Había nombres que alguna vez estuvieron presentes hombro con los gigantes de Detroit, General Motors, Ford, Chrysler, y luego desaparecieron como si nunca hubieran existido. Nash Motors fue uno de ellos. Una paradoja que todavía ronda la historia de la industria automotriz estadounidense. ¿Por qué surgió un automóvil, empresa que poseía tecnologías casi 20 años adelantado a su tiempo, desde construcción monocasco y avanzada, la aerodinámica y la comodidad que ahora damos por sentado? Concedido, no sobrevivió. Nash no lo hizo. Solo vendemos automóviles. Vendieron una visión de comodidad, de larga duración, viajes sin cansancio, de libertad ligado a la ingeniería inteligente. Cosas que todavía heredas hoy, cada vez que enciendes la calefacción de tu coche. Cada vez que entras en lo sólido, la confianza de un chasis monocasco, incluso si nunca te das cuenta. Esta es la historia de Nash Motors, el imperio de los prácticos soñadores. En 1912, mientras Detroit bullía de dinero, ambición y olas vertiginosas de expansión, Charles Williams Nash se mantuvo en una posición que la mayoría de los estadounidenses, los industriales, solo podían soñar. Él fue el presidente de General Motors. GM aún no era el gigante absoluto que sería convertirse, pero ya se había convertido en el centro del poder y el futuro de la industria automotriz estadounidense. Y luego Nash se alejó. No por fracaso, no por escándalo, y ciertamente no porque lo obligaron a salir. La razón residía en un aspecto fundamental: ruptura filosófica con William C. Durant, fundador de GM. Durant creía en crecimiento explosivo, apalancado a adquisiciones y expansión a cualquier precio. Nash creía lo contrario. Él creía en disciplina, control del flujo de caja y una idea que sonaba simple pero lo fue peligroso en Detroit. Un producto debe ser vale cada dólar que los estadounidenses pagaron. Para muchos, dejar GM en ese momento parecía el acto de un loco, pero para Charles Nash fue una declaración de independencia. En 1916 adquirió la Thomas B. Compañía Jeffrey en Kenosha, Wisconsin, y lo renombró Nash Motors. El núcleo de Nash, la filosofía podría destilarse en una sola oración: el valor debe exceder precio. No tenía ningún interés en construir los coches más llamativos o de mercado de persecución tendencias. Lo que quería eran duraderas, automóviles confiables para los estadounidenses clase media, gente que trabajaba con manos reales y vivió con dinero real. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Nash Motors, era todavía un hombre joven, pero la guerra se convirtió en su primera brutal campo de pruebas. Nash presentó el Nash Quad, cuyo diseño reflejaba un estilo muy Nash filosofía. Cada detalle sirvió a una función, sin espacio para la ornamentación. Un marco de escalera fuertemente reforzado, alta distancia al suelo, ruedas grandes con neumáticos sólidos. Todo permitió que el vehículo atravesara barro, nieve profunda y caminos que apenas existía en el ámbito europeo, campos de batalla. Los más revolucionarios, la característica principal era su tracción integral a las 4 ruedas, conducir, un concepto extremadamente raro en el finales de la década de 1910. A diferencia de muchos vehículos militares que circulaban solo un eje, el Nash Quad distribuido par a las 4 ruedas, lo que le permite seguir moviéndose incluso cuando uno o dos las ruedas perdieron tracción. Esto giró el quad en una mula de acero confiable para artillería y logística, bajo el capó, sentado en un gran cilindrada de 4 cilindros motor. Poco impresionante para los de hoy estándares, pero rico en torque a bajas revoluciones. Emparejado con una caja de cambios de 4 velocidades y una caja de transferencia, el quad podría arrastrarse lentamente, pero de manera constante, transportando cargas de varias toneladas sin esfuerzo. Después de la guerra, esta reputación siguió a Nash de regreso a Estados Unidos, mientras que muchos fabricantes de automóviles se convirtieron intoxicados por el crecimiento itinerario. Charles Nash mantuvo el hierro al tomar préstamos. Disciplina financiera, el efectivo era controladas, inversiones con cuidado pesado
y cada nuevo modelo tenía que demostrar su valor a largo plazo. El pico de esta llegó con el Nash Advance 6. En términos de diseño, el Advance 6 se utiliza un chasis robusto y ejes delanteros sólidos y trasero, pero con ballestas cuidadosamente ajustado para reducir la vibración. Carrocería alta, posición de conducción erguida y excelente visibilidad. Todo estaba diseñado para la comodidad y la confianza al volante. El interior no era lujoso, pero estaba bien terminado, durable y fácil de mantener. En el corazón del Advance 6 había un motor de 6 cilindros en línea, grande por los estándares de su época. Sintonizado para suavidad y durabilidad en lugar de velocidad absoluta, Nash se centró en equilibrio del cigüeñal, mejorado lubricación y mejor refrigeración, permitiendo que el motor funcione de manera constante. Los viajes largos, algo cada vez más común e importante a medida que los estadounidenses comenzaron a viajar más lejos y más rápido. Ni ostentoso, ni como el Cadillac, ni tan barato como el Ford. El modelo T, el Advance 6 golpeó directamente en el corazón de un creciente estadounidense clase media. En tan solo un año, desde su introducción, las ventas de Nash aumentaron de más de 93,000 vehículos a más de 137,000 en 1926. Un asombroso crecimiento de más del 40%, capturando casi el 4% de todo Estados Unidos mercado. Cuando la Gran Depresión arrasó en todo Estados Unidos a principios en la década de 1930, Detroit ya no era una promesa tierra. Las ventas se desplomaron, las fábricas cerraron abajo y decenas de independientes, los fabricantes de automóviles, desaparecieron en cuestión de unos pocos años. En medio de esa tormenta, Nash los motores siguieron siendo rentables, algo casi inimaginable, no por suerte, sino por decisiones frías y prácticas. Reducción de costos cuando sea necesario, pero nunca cortando calidad. En lugar de buscar un nuevo estilo cada año, Nash se centró en la ingeniería, mejoras, prolongando la vida útil del producto ciclos y extraer el máximo valor de las líneas de producción existentes. Y el movimiento más audaz de esta era llegó en 1937, cuando Nash se fusionó con Kelvinator, una fabricante de refrigeradores domésticos. Sonaba extraño, pero fue una decisión cuidadosamente tomada. Matrimonio calculado. Kelvinator trajo profundo conocimiento en sistemas de refrigeración, control de ventilación y temperatura, mientras que Nash proporcionó escala industrial, fabricación. El resultado de esa unión fue el clima. Ojo, un sistema que no era simplemente un calentador, pero un diseño deliberado, forma temprana del clima automotriz control. A diferencia de los coches contemporáneos, que simplemente sopló aire caliente crudo desde el compartimiento del motor, Nash colocó todo conjunto de conductos del ventilador del calentador en un sellado compartimento frontal, dibujo filtrado aire exterior, luego calefacción y distribuyéndolo uniformemente por todo el cabina. El flujo de aire se dirigió hacia arriba, parabrisas, para evitar que se empañen y al mismo tiempo fluyendo directamente hacia el pasajero compartimento, en lugar de tener fugas aleatorias. El conductor podría ajustar el volumen del flujo de aire y dirección, un concepto sorprendentemente avanzado para finales de la década de 1930. Por primera vez, el automóvil, el interior, se convirtió en un lugar sellado, cálido y espacio controlable. Entrando en 1941, Nash presentó el Nash 600, el primer coche americano fabricado en serie con carrocería monocasco construcción. En lugar de un cuerpo montado en un marco separado tradicional, toda la estructura fue soldada en una única carcasa unificada. El resultado fue un coche que era más ligero, más rígido y especialmente eficiente en el consumo de combustible. Crítico ventajas en una era de guerra y recursos escasez. Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial que Nash realmente sorprendió a la industria en tanto formas positivas como negativas con el vuelo aéreo de 1949. Mientras Detroit se aferraba a cuerpos cuadrados y pliegues marcados, Nash lanzó un diseño con forma de un móvil gota de agua, un cuerpo suavemente redondeado, línea de techo baja, parabrisas curvo y un parte trasera larga y cónica
que permitía que el aire pasara fluya sobre el coche. En lugar de chocar contra él, las ruedas estaban parcialmente cerradas dentro del cuerpo, reduciendo la turbulencia. Un detalle que Detroit no se atrevería a revisar durante décadas. Muchos se burlaron del diseño como un bañera. Sin embargo, esa misma suavidad hizo el coche más silencioso, más estable y más cómodo a altas velocidades. En su interior, el Airflight reflejaba una filosofía del automóvil como espacio vital. La cabina parecía inesperadamente espaciosa, gracias al suelo plano que lo hace posible por construcción monocaso. Más, la característica única era el asiento cama doble, sistema que permite que los asientos delanteros y traseros para plegar en dos camas separadas, algo inaudito en América, coches en esa época. Los materiales no eran lujosos, pero eran duraderos, fáciles para limpiar y construir, para durar mucho tiempo, viajes de larga distancia. Con más de 189,000 unidades producidas, el vuelo aéreo llevó a Nash a el pico más brillante en la historia de la empresa. Pero Crew, el mismo diseño de la bañera que entregado que el éxito se convirtió en su oración. A medida que el mundo entró en la era de aletas de cola extravagantes, redondeadas de Nash, los formularios rápidamente se sintieron obsoletos. Nash ganó en ingeniería, pero perdió en carrera de la estética y la siempre ritmo acelerado del gusto americano. Mientras el resto de Detroit todavía estaba obsesionado con los sedanes que crecieron cada vez más largo, más pesado y bañado en cromo, Nash Motors siguió avanzando en contra de la corriente. En 1951, Nash sorprendió a la industria con el Nash Healey, un coche que transportaba 3 linajes dentro de él. Y ese mismo hecho definió su carácter inconfundible. En términos de diseño, las primeras versiones tenían la forma inconfundible de un británico Roadster, una carrocería baja, un capó largo, cabina compacta y un manejo sin concesiones centrarse en la experiencia del conductor. En versiones posteriores, cuando la carrocería fue refinado por fin en finina, el Nash Healey adquirió una elegancia italiana, suave curvas, proporciones equilibradas, sobrias, uso de cromo, pero rico en sofisticación. El chasis desarrollado por Donald Healey era ligero y rígido, lo que permitía que el coche respondiera rápidamente y permanecer estable en altas velocidades. Esta era una máquina construida para tomar curvas, no para navegar bulevares. La suspensión fue ajustada para carreteras europeas, ofreciendo una precisión, sensación de conducción, algo que rara vez se encuentra en coches americanos de principios de la década de 1950. Bajo el capó se encontraba el motor en línea de Nash. Motor de 6 cilindros, grande en desplazamiento y mejorado con doble carburadores, que ofrecen un buen rendimiento más allá de los propios sedanes de Nash. Lo más importante es que llegó antes de la Chevrolet Corvette, colocando el primer piedra para el concepto del americano coche deportivo de lujo. Por su alta producción costosa y en gran parte artesanal, el Nash Healey nunca fue rentable máquina. Nash no se detuvo allí. La compañía continuó confundiendo a Detroit con el Nash Metropolitan. En una nación embriagado por el tamaño, el Metropolitano era compacto, económico y amigable con la ciudad. Nash vio algo en el mercado americano. Aún no estaba listo para admitirlo. No todos. El viaje requirió un automóvil de casi 6 metros de largo. El Metropolitan se dirigió a las mujeres, a las zonas urbanas, viajeros y familias que necesitan un segundo coche. Un concepto que apenas existía en ese momento. El Metropolitano no fue perfecto, pero fue una generación por delante del pensamiento del consumidor estadounidense. Y igual que el Nash Healey, resultó ser una cosa. Nash Motors no fracasó por falta de creatividad. Fracasaron porque teníamos razón demasiado pronto. Cuando llegó la década de 1950, Detroit ya no es un lugar para los que estaban de pie solo. La batalla ya no se trataba de ingeniería, sino de escala y precios, y la velocidad de los cambios de modelo. Ford y General Motors se hundió en una brutal caída de precios guerras, aceptando voluntariamente escasas ganancias para sofocar a los fabricantes de automóviles independientes. Chrysler siguió de cerca, respaldado por recursos casi ilimitados. En ese torbellino, empresas como Nash, Hudson, Studebaker y Packard comenzaron a sentir la fría verdad con absoluta claridad.
Tú podrías construir buenos coches, pero eso no era suficiente. Ya no es suficiente. Nash Motors no se quedó corto sobre la creatividad. El Airflight seguía siendo adelantado a su tiempo. El Metropolitan abrió un segmento completamente nuevo y el Nash Healey demostró seriedad, ambición de ingeniería. Pero Nash carecía de lo que poseían los tres grandes: millones de coches al año, miles de concesionarios y marketing masivo presupuestos. Cada vez que Ford o GM lanzaban otra ronda de recortes de precios, Nash podría no seguir sin infligir daño sobre sí mismo. Charles Nash había fallecido lejos en 1948, pero su mentalidad pragmática permaneció. El liderazgo de Nash entendió que si la empresa continuó sola, la del final era solo cuestión de tiempo. Y así, en 1954, Nash tomó la decisión más importante de su historia, fusionándose con Hudson para formar Corporación Americana de Motores, AMC. Fue la mayor fusión en Estados Unidos. Historia industrial de la época. Una última, intentar crear una cuarta fuerza fuerte, suficiente para desafiar a los tres grandes. En papel, AMC lo tenía todo: Nash's fundación de ingeniería, carreras de Hudson gerencia y una amplia línea de productos. Pero en realidad, la fusión se parecía a dos hombres ahogándose, aferrándose unos a otros en esperanzas de mantenerse a flote. Recursos permaneció limitado, el mercado permaneció implacable y el nombre Nash, aunque sigue siendo el alma técnica de AMC, fue gradualmente relegado a un segundo plano. 1957 se tomó una decisión simbólica. El Nash, la marca, se retiró y todo el enfoque se desplazó al nombre Rambler, más pequeño, más barato y más fácil de vender. Era lo correcto a decisión desde un punto de vista empresarial. Pero históricamente, marcó el momento en que un nombre que una vez estuvo presente, hombro con Detroit, desapareció oficialmente. Hoy, cada vez que te subes a un coche con una sólida estructura univaria, cada hora de encender la calefacción o el aire acondicionado condicionamiento, y lo damos por sentado, estás viviendo en un mundo que Nash imaginado décadas antes. Nash no estaba el fabricante de automóviles que más tiempo llevan activo. No fuimos la empresa que más vendió coches, pero eran uno de los pocos. Eso cambió la forma de pensar de la gente sobre el automóvil. En una época en la que Detroit adoraba el tamaño, Nash colocó su fe en la aerodinámica. Cuando el mercado perseguía el flash y espectáculo, Nash buscó silenciosamente la comodidad y eficiencia. Y cuando el resto de la industria temía ir contra la corriente, Nash estaba dispuesto a pagar el precio por tener razón antes que el resto del mundo. La historia suele recordar solo los supervivientes, pero verdaderos amantes de los coches. Recuerda a quienes dejaron huella. Nash, los motores, son la prueba de que la victoria no es siempre medido por años de existencia o cuota de mercado. A veces la victoria está en cambiando las reglas del juego, incluso si ya no estás ahí para disfrutarlo gloria. AMC, Rambler, Jeep, todos ellos llevan el ADN de ingeniería y la forma de trabajar de Nash, pensando. Un legado transmitido silenciosamente pero duraderos, como los coches que alguna vez construyeron. Imagínese una noche larga en un vacío autopista. Un avión se desliza por la oscuridad en silencio, su cuerpo redondeado reflejando la luz de la luna, su motor constante como un ritmo respiratorio. No hay necesidad para presumir, no hay necesidad de demostrar nada, simplemente seguir adelante. Si tuvieras que elegir, lo único que puso a Nash por delante de su tiempo, lo fue construcción monocasco, el ojo del tiempo. Sistema o diseño aerodinámico audaz. Deja tu opinión en los comentarios abajo. Y si valoras las marcas que se perdieron, los sueños mecánicos que una vez que moldeó a Estados Unidos, no olvide golpear. Suscríbete para que podamos seguir reabriendo los viejos carretes de película todavía cubiertos de polvo de la historia de Detroit. Nos vemos la próxima vez. Tiempo.